Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Muy, pero muy buenas tardes. Qué genial el día de hoy estar con ustedes. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Hoy arrancamos con una invitada de lujo, nuestra ronda de webinars. Ustedes saben, la comunidad del IPBF siempre está pendiente, siempre está atenta a qué les traemos, a qué temas podemos llevarles para que ustedes puedan seguir democratizando su conocimiento. Hoy con un tema tan fundamental como es la ciberseguridad y la gestión de la protección de datos. Ya les voy a presentar quién va a estar el día de hoy llevando este webinar. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Para nosotros como IPBF este 2026 está lleno y cargado de varios proyectos, cosas, como solemos decir por ahí, cositas se vienen. Así que no se pierdan, no estén atentos de nuestros canales de comunicación. Muy pronto vamos a tener varias sorpresas. El día de hoy estoy con Lorena Naranjo. Lorena, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, como todos. Muchísimas gracias, Diego, por tan gentil presentación. No, a ti, muchísimas gracias, Lore. Sabemos que el tema que hoy nos traes es apasionante para ti, para todos es muy preocupante porque tenemos varias cosas que saber, que hacer, pero creemos firmemente que en este proceso tú nos vas a guiar hacia dónde podemos caminar, qué debemos crear y qué debemos tener en cuenta. Así que, como todos ustedes ya saben, en la parte baja van a aparecer los comentarios cuando lleguemos a los últimos 10 minutos de esta hora que vamos a trabajar en conjunto. Mientras tanto, por favor, los comentarios vamos dejándolos en el lado derecho, no, a este otro lado, en donde ustedes tienen ahí la posibilidad de dejarnos cada una de sus preguntas para Lorena en los últimos 15 minutos. Lore, bienvenida, el escenario es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de comentarles sobre ciberprotección y gestión de datos personales. Cuando hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos de los estudiantes del IPBF, hay una necesidad de comprender estos dos temas y entender desde distintas posturas o posiciones cómo funciona una adecuada protección de los datos personales. Y por eso el tema de hoy es precisamente dar un contexto que se alinea a lo que dice la ley, pero también que nos permita tener como una visión un poco más aterrizada a la realidad de lo que está pasando al día de hoy con el tema de protección de datos personales y también con el tema de ciberseguridad, porque son dos ejes fundamentales que van de la mano, que no podemos pensar el uno sin el otro y que ahora se conciben, como ya hemos visto, en muchas acciones puntuales que las organizaciones tienen que aprender a entender y posteriormente lograr una implementación real en cada una de las fases del ciclo de vida del dato de nuestras organizaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar durante estos minutos que me corresponden en una hoja de ruta de una capacitación muy motivadora que les invite a precisamente profundizar más en estos temas, a que nos acompañen en los cursos que dictamos en el IPBF y que nos permita entonces comenzar
a comprender la importancia para profundizar posteriormente en ya cursos más especializados. Tenemos entonces un primer paso que es entender un marco legal ecuatoriano, unos principios propios del tratamiento, unas nuevas resoluciones que se han dictado, un tema de ciberprotección práctica y una aproximación a un tema de riesgos. Tenemos entonces como primer elemento sustancial comprender que protección de datos personales y la ley orgánica de protección de datos personales no es más que el instrumento que permite la aplicación práctica de un derecho fundamental. Este derecho se distingue de la intimidad, se distingue de la privacidad y se distingue de la seguridad. Es un derecho fundamental, autónomo e independiente. Su contenido esencial se basa en la autodeterminación informativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo decido cómo, con quién, para qué, en qué contextos, o la ley determina cómo, para qué, en qué contextos se puede o no realizar tratamiento de datos personales. Y es a partir de mayo de 2023 que efectivamente está en vigencia el régimen sancionatorio. Si bien la ley de protección de datos personales se aprueba en mayo de 2021, la normativa establecía 2 años de vacatio legis, esto es lo que se denomina un tiempo para que todas las instituciones se hubieran puesto al día, de tal manera que la autoridad pudiera comenzar a evaluar y a determinar responsabilidades y sanciones a partir del 2023. Eso no ocurrió, nos demoramos un poquito más, porque la primera resolución sancionatoria salió en el 2025. Esto ya nos da cuenta que ya estamos en una parte posterior de la evolución del sistema de protección de datos personales como garante de este derecho fundamental, porque ya hay una autoridad que permite precisamente entender cómo vamos abordando cada uno de estos elementos que consagra la normativa. Nos ha dado muchas directrices a través de resoluciones, incluso de guías que permiten la aplicación de instrumentos prácticos, como el cálculo de multas y de las sanciones, como una gestión de riesgos. También nos ha emitido una serie de respuestas a consultas y podemos entonces observar que hay un gran movimiento por parte del superintendente para darnos aquellos instrumentos necesarios que requiere toda organización para ponerse al día en el cumplimiento de esta ley orgánica de protección de datos y de su reglamento. Tenemos entonces además que al día de hoy ya no es un tema que se cuestione la necesidad de esta normativa. Creo que es evidente que mientras más va avanzando la tecnología, vamos viendo temas de inteligencia artificial, de robos de identidad, de vulneraciones informáticas, una serie de ransomwares, ejecuciones automatizadas con datos que pueden ser erróneos, clasificaciones de perfilamiento que pueden significarnos el no acceso a otro derecho, por ejemplo, un derecho a la educación, un derecho de acceso a un crédito. Cada día nos vamos acercando más entonces a comprender por qué era necesario este derecho. Y ha sido un ejercicio de toda la sociedad ecuatoriana. Al principio, tal vez era algo que solo era accesible a un grupo de élite. Ahora, con todo el desarrollo a través de redes sociales, de la democratización de mucho conocimiento a través de la inteligencia artificial, podemos tener más acceso precisamente a entender los riesgos de un dato indebidamente recopilado, indebidamente procesado o indebidamente entregado o difundido. Y las generaciones que están viniendo ahora mismo tienen mucho más sensibilidad sobre estos temas. Se parecen mucho, hemos conversado en distintos foros al respecto, de que el tema de todo lo que significa la protección de los datos personales, la protección de la imagen, de la voz en los entornos virtuales, cada día, junto con la biometría de reconocimiento facial, dactilar y de iris,
está tomando una postura o una concientización que va a venir paulatinamente proyectándose en cada una de las interacciones que nosotros hagamos. Es muy parecido a lo que ha pasado ya con la educación relativa a la naturaleza, que para nuestros niños, niñas y adolescentes es algo natural a su desarrollo o desenvolvimiento con sus entornos. Lo mismo nos va a pasar respecto de todo lo que es el derecho digital, porque nuestros niños, niñas y adolescentes y toda esta generación que se está formando ahora mismo en estos temas va a venir con un mayor nivel de sensibilidad porque comprende los riesgos que ahora cada uno de nosotros está sometido por el avance vertiginoso de la tecnología. Pero para poder entender esta tarde cómo vamos a abordar esta temática y de qué estamos hablando, entendiendo que no muchas de las personas que nos acompañan hoy saben o tienen unas nociones mínimas, vamos a definir qué es un dato personal. Conforme dice el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el dato personal es aquel definido como un dato que identifica o hace identificable a una persona natural de forma directa o indirecta. Entonces, el primer elemento es que es solamente un atributo o un derecho atribuible a una persona física. No es posible entonces hacer un ejercicio de protección de datos personales conforme dice la ley para una persona jurídica, una empresa, una organización. Es exclusivamente atinente a las personas naturales. Y tiene dos formas de ubicación, ¿no? El dato de identificación, que es el más sencillo de analizar, porque es el dato que está asociado o ese nivel de alineación es directo. Está asociado a mi imagen, a un nombre o un apellido. Ese nombre y apellido está asociado a un número de identificación, como la cédula de identidad o a un correo electrónico. Tiene probablemente el nombre de mis padres, el nombre de la profesión, el domicilio, etcétera. Normalmente los encontramos en los documentos de identidad, en la cédula, en el pasaporte, en la papeleta de votación, en la licencia, etcétera. Hay otro tipo de datos un poquito más complejos que son los datos que me permiten ser identificados o me hacen identificable, que no necesariamente yo requiero que incluso saber que se trata de mí, sino que podría entenderse que estoy interactuando con una persona real y a la que probablemente con un perfil completo de personalidad puedo yo hacer una intervención directa de tal manera que puedo inclusive hacer una incidencia en su intención de voto y en su intención de compra. Voy a dar un ejemplo. Cuando muchas de las personas que fueron parte del proceso de la elección del presidente Trump en 2016, tuvieron incluso un perfil en Facebook que no necesariamente constaba con sus nombres, por eso no hay esta relación directa, pero sí aparecía un perfil que denotaba con mis interacciones en la plataforma, a qué le doy compartir, a qué le doy me gusta, a qué comunidades me integro, cuáles son las cosas que posteo y reposteo, en dónde me quedo mirando más contenido o qué me interesa. Sobre la base de esos gustos y aficiones, sin saber que se trata de mí, se hicieron perfilamientos de personalidad para determinar qué intención de voto tenía. Y sobre esas intenciones de voto se generó un proceso de desinformación en línea que permitió que se presentaran unos anuncios que favorecieran al entonces candidato presidente Trump ahora. Esto nos da cuenta que para el mundo de la protección de datos personales y para los entornos virtuales en los que ahora vivimos, no es indispensable que yo incluso sepa con quién estoy tratando, porque el objetivo puede ser la manipulación, en este ejemplo que les comento, la manipulación producida por Cambridge Analytica, la empresa que hizo todo este proceso tecnológico y que logró afectación a la democracia porque no se sabe si es cierta cuál de todas las personas que tuvieron interacción con ese contenido cambiaron su intención de voto de la entonces candidata Hillary Clinton a presidente Trump. Nos conviene entonces entender que
a través de esos datos nosotros, aún sin dar nuestro nombre, podemos estar dejando una huella digital que pueda ser usada por un grupo, una corporación, un interés particular, como en este caso les comento de las elecciones de un país, y que además nos pone en otras situaciones actuales de mayor riesgo por la interferencia o la entrada masiva en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Entonces, bajo esos presupuestos que les he comentado, la protección de datos personales ya no se entiende únicamente respecto de la protección del dato íntimo o de los datos que yo no quería que se sepan o de los datos sensibles, que son aquellos que tienen una carga mayor porque terminan poniendo en conocimiento de las personas ciertos niveles de información adicional que pueden generar una categoría sospechosa de discriminación. Eso jurídicamente se entiende entonces los datos de orientación, identidad sexual, filiación política, filiación religiosa. ¿Por qué se les denomina así? Porque con su solo conocimiento se podría entender que alguien no podría estar de acuerdo con esas posturas y podría por sí sola generar un proceso de discriminación. Pero ahora, como les comentaba, no se requiere incluso que sea solamente un dato sensible. Sin duda, los datos sensibles deberán estar protegidos, pero el nivel de protección para datos sensibles es reforzado, lo que no quiere decir que yo no tenga que proteger incluso los datos fragmentados o los fragmentos de datos, la metadata, que es el dato detrás del dato, los datos de comunicación de nuestras interrelaciones en los entornos virtuales. Esto es, por ejemplo, correo electrónico, llamadas telefónicas, WhatsApp, con cómo, con quién, a qué horas, cuántos minutos me demoré en la interacción, etcétera, los datos de comunicación. Incluso aquellos datos aparentemente inocuos, aparentemente superficiales, que no se pudiera generar algún tipo de riesgo desde una primera mirada, pero que con el ejemplo que les di de Cambridge Analytics, el compartir, el me gusta, cuánto me quedo, cómo scrolleo, hago scroll en mis redes sociales, etcétera, etcétera, todo está siendo monitoreado y todo da una tendencia, da un perfil y por lo tanto esos pequeños fragmentos de datos, esos pequeños datos aparentemente irrelevantes, pueden generar perfiles completos de la personalidad con aún mayores impactos que si es que se pudiera acceder directamente a un dato sensible o que pudieran generar inferencias incluso sobre esos datos sensibles. De ahí que el dato identificable es uno de los más complejos de autoevaluarse, de entender que estoy manejando como organización y que por lo tanto debo comenzar a protegerlo y a establecer estructuras para saber que estoy monitoreando toda esa información, que reconocer que lo estoy haciendo. En la práctica, cuando hacemos ejercicios de implementación en las organizaciones, una de las cosas que más le cuesta a la organización es aceptar que está haciendo uso de este tipo de datos porque no sabía ni siquiera que estaba recogiéndolos o que recogiéndolos no estaba procesándolos o los estaba procesando de una manera en que tal vez solo las áreas técnicas tenían el conocimiento, pero el resto de la organización no. Y entonces estos procesos de autoidentificación, de diagnósticos iniciales donde nos podamos enfocar en esta identificabilidad son indispensables para poder generar un buen sistema de protección de datos personales. Indudablemente, otro de los tipos de datos que también están bajo la tutela de la ley son los datos pseudoanonimizados. No entran los anonimizados porque efectivamente la relación indirecta o directa con un titular está rota y no hay posibilidad de reidentificación. Por eso quedan por fuera de la normativa. Entonces, como habíamos comentado, hay una categoría especial de datos que se denominan datos especiales, donde
aparecen estos que pudieran generar una condición de mayor vulnerabilidad para sus titulares. Y vemos que dentro de esas categorías están los que ya les mencioné, los datos sensibles, que atribuyen a todas estas orientaciones y decisiones de libertad, de libre desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros, identidad, orientación sexual, filiaciones, etcétera. Pero también hay otro tipo de datos que requieren un régimen especializado de protección. El dato biométrico, porque es único y me vuelve identificable de manera permanente, no puedo cambiar el rostro, no puedo cambiar la huella, y que además pueden ser usados como mecanismos de asignación de responsabilidad, y entonces de ahí la problemática de su utilización y aún peor de su tal vez procesos de filtración no autorizados que pongan en riesgo a esas personas, sobre todo porque se usan datos biométricos para acceder a productos y servicios. El dato genético, que hace alusión a cómo están conformados mis genes y con ellos se pueden hacer perfiles para saber o proyectar posibles enfermedades o verificar enfermedades actuales. El dato de salud, que obviamente es algo que debe estar completamente reforzado por este mismo principio de libertad que tenemos las personas de saber cómo manejamos nuestra salud para poder ejercer las libertades individuales dentro de un espectro de dignidad humana y de libre determinación de nuestras decisiones. El dato de crediticio, que también tiene una connotación especial porque debe tener un adecuado manejo para no sesgar o dejar por fuera a personas que tal vez por situaciones ajenas han tenido alguna dificultad en su capacidad de pago o en la adquisición de temas económicos. Perdón. Ok. Perdón. Sí, no te preocupes, Lore. Esa es la magia de estar en vivo. Por favor, ahí relájate un poquito. Eco, ahí sí estás. Sí, perdón, el clima de Quito que nos tiene con estos Cuídate. altibajos de temperatura. Unos días estamos con unas temperaturas que parecemos costas y al otro día estamos con lluvia. Sí, pero bueno, así estamos. Listo, Lore, sí. Perdón, entonces, como les comentaba, dentro de los principios rectores que orientan cómo vamos a manejar el tema del tratamiento de datos personales para cumplir con la ley de protección de datos, tenemos como estos pilares que yo he puesto aquí como sustanciales. No son todos, pero nos dan una visión básica que nos permite saber por dónde empezar. Lo primero que yo tengo que saber entonces es saber si tengo datos personales y cuáles son los datos personales que tengo en mi organización. Sobre la base de esos datos personales que tengo, ¿cuáles son las bases legitimadoras, los habilitantes legales, los medios por los cuales yo obtengo de forma lícita esa información o la trato o la proceso o la entrego a otros? Y hay generalmente dos bases legitimadoras vitales. La obligación contractual, la que proviene de un contrato, y el consentimiento. Hay otras, pero como tenemos apenas una media hora más en esta exposición, vamos a centrarnos específicamente en estas, que son las que más se utilizan en los contextos de las empresas. El contrato. Cuando yo soy un cliente y voy a entregarte mis datos, necesito saber para qué te voy a entregar. Y eso generalmente están en los objetos contractuales que los clientes me firman. Vamos a dar el ejemplo de los seguros.
Los seguros tienen un objeto contractual, entonces yo como cliente sé que estoy firmando una póliza y que mis datos personales van a ser entregados para el cumplimiento de esa póliza. Tenemos también el consentimiento como tal. Y esta es una de las típicas preguntas que me suelen hacer en clases. ¿Es que es lo mismo un contrato que un consentimiento? No. El consentimiento puede estar por fuera de las obligaciones contractuales y debe estar armado de tal manera que garantice que hay libertad, especificidad, previa información y determinación. ¿Para qué? Para que yo pueda legitimar que estoy usando un dato por fuera de lo que es mis obligaciones contractuales. Vamos a dar un ejemplo. El superintendente de protección de datos personales nos contestó una consulta respecto del uso de datos biométricos para el control laboral y nos dijo, si usted no pone más alternativas, eso no es un consentimiento libre. Tiene que poner otras alternativas y tiene que justificar además realmente la necesidad de su uso para que esto sea posible. ¿Por qué? Porque una de las dificultades entonces es saber si es que yo no estoy siendo forzado a un consentimiento. Vamos a dar otro ejemplo. En algunos aplicativos de contenido bancario para banca virtual, teníamos originalmente unas cápsulas en donde se nos decía, si usted no da el consentimiento, no puede usar la plataforma. O simplemente uno trataba de dar el skip, el salto, y no te dejaba, de tal manera que te obligaba a aceptar para continuar con el servicio. Ese tipo de prácticas se entienden como atentatorias a la libertad de elección y afectan lo que se llama justamente uno de los requisitos sustanciales del consentimiento, que es el no estar forzado a él. Tenemos entonces que manejar con cuidado estos pop-up que nos presentan y donde nosotros tenemos, ¿acepta usted el consentimiento o el tratamiento de sus datos? Porque actualmente vemos muchas fallas y muchos errores en donde acepta todo lo que diga la política de protección de datos. Y bajo ese esquema, si yo acepto todo, no hay determinación. Y así, una serie de malas prácticas que estamos viendo actualmente por un uso inadecuado precisamente de estas bases legitimadoras. De ahí la importancia de las formaciones, de comprender que aunque tecnológicamente sea posible, cada una de las interacciones que estamos obligándoles a nuestros clientes a tomar deben estar amparadas en norma para que puedan precisamente ser elementos vinculantes y no simples cumplimientos que no van a servir el rato de una auditoría o que pueden poner en riesgo la organización porque significarán una responsabilidad que puede ser atribuible después al incumplimiento, a una infracción y a una posible sanción. Tenemos también una serie de principios que nos coloca la Ley de Protección de Datos, que solamente vamos a hablar de unos poquitos porque nos falta tiempo para abordarlos todos. Uno de los principios es la transparencia. Quiere decir que esas políticas de protección de datos donde se supone están colocadas toda la información de lo que la organización está haciendo con los datos y que es un ejercicio de un deber de información y que permite además que los ciudadanos o los titulares de los datos o los clientes puedan ejercitar su derecho a la información. Lamentablemente, también tenemos al día de hoy varias malas prácticas. Por ejemplo, la copia de modelos a esta empresa, me meto a otras páginas web, esta empresa se parece a lo que yo hago, me copio la política de protección de datos y la integro a mi sitio web. Y el problema de hacer eso es que lamentablemente estamos copiando errores y no haciendo una metodología real en la que además lo que yo declare
ante el mundo como formas en las que trato los datos, tipos de datos que trato, finalidades con las que yo estoy procesando los datos, medios de seguridad, mecanismos de controles, etcétera, etcétera. Si eso es lo que yo declaro y en la realidad de mi organización hago todo lo contrario, lo único que estoy yo es facilitando el trabajo del auditor o de la superintendencia para que verifique que hay incoherencias o incluso contradicciones o incluso se podría pensar en una mala fe. ¿Por qué? Porque no es corresponsable o correspondiente lo que yo coloco en esa política con lo que me da las metodologías de gestión de riesgos, la metodología de registro de actividades de tratamiento, que son instrumentos que determina la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ha sustentado a través de resoluciones la superintendencia y que están precisamente diseñadas para levantar toda esa información de forma clara y coherente y que solo cuando ya están montadas pueden trasladarse de forma efectiva a una política de protección de datos. Con este ejemplo de la política, además puedo explicarle lo importante de determinar una finalidad de tratamiento. ¿Para qué yo recojo un dato? La importancia de determinar qué datos de los que yo manejo en mi organización son confidenciales y cuáles son accesibles al público o cuáles incluso son aún más restringidos y cómo van a ser los mecanismos con los cuales yo voy a generar los perfiles de seguridad que incluyen, por ejemplo, el cifrado de la información o la anonimización o la posible eliminación, la conservación de esa información por un tiempo legalmente permitido, impidiendo que yo obtenga más información de la que necesito, que ese es el principio de minimización, o incluso que yo mantenga dentro de mis archivos información que ya no cumple la finalidad, que ya ha dejado de ser relevante para mi organización y que por lo tanto yo tengo que borrarla. Todo esto tiene que estar orquestado y armado dentro de un sistema de gestión de protección de datos personales que asegure un ciclo seguro de la gestión de los datos. Para este ciclo seguro de la gestión de los datos, entonces, sabiendo que hay una recopilación que debe ser lícita a través de medios legales, a través de mecanismos tecnológicos verificables, trazables y que además tengan una capa de funcionalidad que permita precisamente que el titular pueda tener una interrelación directa con la organización, que yo pueda ejercer un debido derecho de información a través de que me pasen unas cláusulas, que tenga un consentimiento informado de forma adecuada, que pueda dar un clic y saber a qué me estoy ateniendo en el momento de dar un clic. Todo esto recopila o manifiesta lo que es una recopilación lícita. El siguiente paso es un almacenamiento que en algunos casos, con una debido análisis de riesgo y de seguridad de la información, podemos identificar que debe ser cifrado para que se garanticen repositorios seguros, sobre todo, por ejemplo, de datos sensibles o de datos de salud, en donde además yo puedo tener otros mecanismos para almacenamiento seguro, pseudoanonimizaciones, o cuando ya no requiera la información puedo optar por anonimizaciones, pasar por todo un tema de gestión de derechos que me habilite a mí como cliente, como ciudadano, una atención oportuna a los derechos de acceso, rectificación, eliminación, portabilidad y otros, en cada uno de estos ciclos de vida del dato, que me permita saber a quién se está transfiriendo la información a nivel nacional o internacional, cuáles son las consecuencias de la utilización de inteligencia artificial o de procesos automatizados sobre mis datos personales y cómo va a ser el proceso de eliminación segura. Este bloqueo o borrado definitivo de la información, sobre todo para garantizar que no vaya a seguir existiendo algún tipo de dato que esté desactualizado y que podría causarme algún tipo de perjuicio.
Cuando nosotros hablamos de todo esto, pensamos entonces en que nuestras fuentes ordinarias de información han sido como fuentes primarias, encuestas, preguntas abiertas, cerradas, observaciones que nos han permitido analizar fenómenos, entrevistas que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, grupos focales y también información secundaria, la que proviene del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, datos demográficos. Normalmente esta información está anonimizada y ellos tienen además el sigilo estadístico, por lo tanto nunca nos van a dar una traza identificable, sino van a ser anonimizados. Pero también tengo lo que son bases de datos gubernamentales, por ejemplo, todas aquellas que maneja registro civil o las que a través de la DINARDAD se permite el intercambio de información entre instituciones públicas a través de la interoperabilidad. Tenemos información de medios de comunicaciones, de publicaciones académicas y es relevante la información que al día de hoy tenemos de redes sociales. La Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento establecen lo que es una fuente accesible al público. Y las redes sociales se entienden que no lo son. ¿Por qué? Porque la persona que se integra a una red social se entiende que lo ha hecho en el sentido de mantener contacto con sus personas allegadas, de compartir información con ese entorno o con la finalidad de estas relaciones y no para que pueda ser usada, por ejemplo, para publicidad. De ahí que, por ejemplo, los estándares de recopilación, como ya vimos, permiten entonces cumplir con este tema de la transparencia y lograr que en las interacciones se permita que los ciudadanos puedan recibir toda la información clara y precisa sobre el propósito y destino que van a tener sus datos. Además, que se pueda trabajar en esta finalidad para la recopilación, para que cumpla todos estos elementos que hemos comentado, que se verifique la confidencialidad y la minimización de datos y sobre todo que cada uno de estos elementos permita la legitimación, esta justificación legal que permite el uso de los datos personales. Si toda esta normativa no nos pareciera suficiente, como les comentaba, el superintendente nos ha dado nuevas obligaciones que aparecen en resoluciones. Aquí apenas 4, son más de 14, en donde nos están dando sobre el tema de gestión de riesgos una evaluación obligatoria del impacto del tratamiento que tienen ciertas procesamiento de datos personales, ya sea por el tipo de dato o por el tipo de tecnología que se está usando. Así también tenemos contratos con terceros que tenemos que saber que hay unas cláusulas obligatorias que nosotros tenemos que incluir y que además hacer una correcta identificación de las personas que intervienen en esos contratos. Tenemos un reglamento del delegado de protección de datos donde se establece una serie de requisitos de formación, unos registros que había que hacer hasta el 31 de diciembre y que algunas organizaciones aún no lo han hecho y están a tiempo, porque permite demostrar que se están tomando en serio el tema de la protección de datos y que estamos buscando modelos de protección de datos reales. Y quiero hacer una pequeña digresión en esta parte, porque lamentablemente hemos visto nuevamente malas prácticas que se propiciaron por la urgencia de la inscripción hasta el 31 de diciembre de este delegado de protección de datos en el registro de la Superintendencia de Datos. Ofertas hechas por profesionales que carecen de la característica que nos coloca la ley, que es ser abogados o ingenieros en sistemas, telecomunicaciones o tecnologías de la información y comunicación o afines, y que son presentadas por profesionales que sin duda pueden ejercer sus
experticias en lo que les corresponde, pero no en el tema de delegados de protección de datos, porque para este cargo específico, estas profesiones que les he mencionado son las únicas que permite la normativa. Ejemplo, hemos tenido unos aplicativos de contabilidad, de temas de auditorías, en donde estos profesionales se ofertan como profesionales de delegados de protección de datos y que lamentablemente cuando ya la superintendencia empiece a revisar estos requisitos, lo que les va a pasar es que esa designación va a ser inválida. Tenemos otro tipo de malas prácticas con el tema de los delegados y que son que motivaron incluso que la propia superintendencia emitiera unas comunicaciones generales en donde advirtiera a los responsables de tratamiento, advirtiera a las empresas que no contraten lo que se llaman servicios de costo cero o de costo bajo o de dudosa reputación. Y esta no es una realidad que solo le pasó al Ecuador, también le pasó a Europa cuando en su momento se dictó la ley de protección de datos. Se incluía dentro de los servicios de un aplicativo, se incluía dentro de los servicios de un estudio jurídico, se incluía dentro de los servicios de seguridad de la información. Y el problema de esas inclusiones a un costo muy bajo o incluso costo cero es que lo que estamos haciendo es lamentablemente cumplir solo desde la forma, solo por llegar al registro y haber nombrado, cuando detrás de esto tiene que haber todo un trabajo de funcionamiento del sistema de gestión de protección de datos, de realmente modificar los procesos, los procedimientos internos, la normativa, los controles técnicos, tecnológicos, los contratos, la parte jurídica, etcétera, porque el dato está en toda la organización y en toda la organización hay que hacer ajustes que nos permitan cumplir con la normativa. Y también tenemos una norma muy relevante respecto a el bloqueo y eliminación segura de datos, que es una guía para las organizaciones. Entonces, como hemos visto, ¿cuál es el compromiso con la privacidad que deben tener ahora mismo las organizaciones? No solamente nombrar un delegado, no es que con el nombrar un delegado a usted se le acabaron las obligaciones, por lo contrario, el compromiso de las obligaciones de las organizaciones al día de hoy es tener un sistema de gestión de protección de datos personales que garantice un tratamiento legítimo y lícito de toda la información personal procesada en su organización. Es decir, que haya una implementación real, demostrable, auditable, trazable de todas las medidas organizativas, técnicas, físicas que permiten proteger los datos contra amenazas y vulnerabilidades, asegurando, por ejemplo, que no existan valoraciones automatizadas sin supervisión. Es uno de los ejemplos, pero de ahí, de esta realidad, se colige que hay muchísimas obligaciones que yo tengo que cumplir y muchas evidencias que yo tengo que armar para poder demostrar este compromiso con la privacidad. Lo tengo que hacer porque estoy consciente, porque hay una cultura de protección, pero si eso no fuera suficiente, hay que hacer hincapié, sobre todo en las máximas autoridades, en los directivos, en los CEOs, de los riesgos financieros y operativos que nos significan no cumplir con la ley de protección de datos. Como ustedes saben, una multa grave equivale al 1% del volumen del negocio o que en términos contables es el último año de facturación sin descuentos. Y la multa mínima es del 0,1% al 0,7% cuando la infracción es leve. Hay una tabla que permite unos cálculos para saber si es que con ciertos atenuantes yo puedo reducir estos montos, pero en cualquiera de estos niveles la multa es significativa y vale la pena invertir en protección de datos para evitar estos temas. Pero además vale la pena invertir por temas reputacionales, por temas de convicción y de respeto con los titulares que han confiado en mí para entregar su información y que yo pueda darles servicios. El plazo de notificación para notificar cualquier tipo de brecha de seguridad es de 5 días máximo. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el no notificar
significa precisamente una grave transgresión. Es preferible notificar a la autoridad y saber que yo tengo que hacer un proceso de gestión a la interna, porque como mencionaron varias autoridades de la superintendencia, nadie está exento a una vulneración. Lo que sí nosotros debemos tomar una clara postura es a no ocultar la información, porque eso es precisamente lo que el reglamento y la ley establecen, la necesidad de transparencia para que en ese ejercicio de mencionar cómo he sido afectado, podamos lograr que el resto de organizaciones tengan alertas suficientes de tiempo para que estos vulneraciones o estas filtraciones o estos hackeos, etcétera, no avancen a todo el ecosistema ecuatoriano. Como buenas prácticas, podemos mencionar la privacidad desde el diseño, que también ya tenemos una resolución sobre el tema, en donde integramos desde la concepción del producto o servicio y cuando nazca un nuevo producto, un nuevo proceso, un nuevo procedimiento, estemos realizando un nuevo tratamiento de datos, incluyamos nuevos datos personales en nuestros procesos internos, etcétera, el uso de tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, debemos integrar estos elementos de la protección de datos y aplicar medidas técnicas adecuadas antes de iniciar los tratamientos. ¿Qué se quiere hacer con esto? Evitar daños. Evitar que yo produzca el daño primero, sino que haga todo el sistema preventivo necesario para que todo lo que pudiera realizarse de forma inadecuada con los datos se evite. Obviamente, uno de los temas de buenas prácticas es la capacitación continua, educar al personal sobre el manejo de información, especialmente la sensible. Y aquí hay que hacer hincapié, no es solo enseñarle qué es dato personal a la gente, sino darle ejemplos prácticos adecuados a su organización, diseñados para su entorno, para sus responsabilidades, de tal manera que se pueda generar acciones concretas de parte de cada uno de los empleados de conformidad con sus roles y responsabilidades en la organización. Y con todo esto se puede fomentar una auditoría interna periódica como cultura preventiva. Además, tenemos la necesidad de volver más común esto de los controles de proveedores, verificar que mis encargados de tratamiento, mis proveedores, están cumpliendo con la ley de protección de datos, verificar que se hayan incluido en los instrumentos contractuales que me vinculan responsabilidades en los contratos, mecanismos de seguridad en la transferencia de información y cualquier política organizativa y administrativa que viabilice y clarifique estas relaciones. Como parte de una estructura básica o una hoja de ruta estratégica para alinear las organizaciones a los estándares de protección de datos personales, sin duda está este diagnóstico de brecha, este mapeo integral de lo que tengo al día de hoy a lo que debo tener en comparación de la ley de protección de datos en el nivel de madurez actual. ¿Por qué decimos en el nivel de madurez actual? Porque ya no se lo incluye la normativa que se dictó en el 2021 y 2023, ley y reglamento, sino que incluye las actualizaciones que ha hecho el superintendente con las precisiones que constan en las resoluciones que se han dictado, que como les comentaba son alrededor de 14, en donde haya una actualización contractual, organizativa, administrativa, no solo de los documentos jurídicos, sino de las políticas y de los procedimientos, y que impacte directamente incluso en el tema tecnológico. La designación obvia del delegado de protección, pero no de un delegado de protección de papel o de figurar o de alguien que te prestó el nombre, sino de alguien que realmente cumpla el rol y que contribuya de forma decisiva a que el sistema de gestión de protección de datos personales funcione dentro de la organización y que entonces se pueda realizar un monitoreo y evaluación y auditorías, estableciendo ciclos de mejora continua y respuestas de incidentes reales. Hay muchos elementos ahora para tratar de mitigar estos riesgos cibernéticos, la utilización de identificaciones proactivas de riesgos, de metodologías, incluso la posible contratación de estas pólizas ciber que
se están ya ofertando en el mercado, el desarrollo de estrategias efectivas y de mecanismos como que vienen del mundo de la ciberseguridad, como el contrato con un SOC, etcétera. Todo eso te tiene que evaluar dependiendo de las características y realidades de cada organización. En el ciclo de seguridad institucional, el tema de la implementación técnica resulta entonces sustancial y por eso es importante que cada uno de nosotros realice una adecuada identificación de cómo está mi organización y hacia dónde quiero llevarla, especialmente en los próximos años, en donde el control, el nivel de madurez, el nivel de análisis de protección de datos, sin duda va a ir en ascenso por parte de la superintendencia, pero que también nuestros titulares, nuestros profesionales delegados de protección, los funcionarios internos de las organizaciones que realicen implementación, cada día estarán más preparados y entonces todo el ecosistema paulatinamente irá madurando. Muchísimas gracias, Diego. Hasta aquí mi intervención. Perfecto, Lore, muchísimas gracias a ti, excelente presentación. Y bueno, tenemos algunas inquietudes, así que voy a dar lectura. Dame un segundito, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, tenemos por acá. Alexandra Suárez. Ahí. Alexandra Suárez nos dice, ¿cuál es el error más común que cometen las empresas al recopilar datos personales, incluso sin darse cuenta? Olvidarse de las bases de legitimación, lo que vimos justo hoy. Creer que de todo lo que yo tengo algún tipo de mecanismo o de medio y no verificar. Ah, no, es que esa información ha existido aquí desde siempre. Bueno, si existió desde siempre, muéstreme el consentimiento informado, muéstreme el contrato, muéstreme cualquiera de las bases legitimadoras disponibles en la ley que le habilitan que usted esté tratando ese dato personal. Y que si está tratando ese dato personal, ¿desde cuándo? Lore, ¿me escuchas? Temas que es la conservación, porque no puedo. Lore, ¿me escuchas? Sí, no sé si me Ah, ya, escucharon a mí. perfecto. Se cortó, sí se cortó al final, un poquito. Bueno, vamos con la siguiente inquietud. Tenemos a Cristian Barrera. Dice, ¿cómo se le recolectaría el consentimiento de personas ingresadas como referencias? Ese es un tema súper interesante. Hay muchos modelos disponibles para verificar cómo hacerlo de forma legítima. Hay que identificar qué tipo de referidos y cuáles son los puntos de contacto para esas referencias y de ahí se logra determinar cuál es el modelo de consentimiento más adecuado. Perfecto, excelente. Vamos con la siguiente inquietud. Tenemos a Jimena Ortiz. Dice, hola, ¿cómo se informa a la superintendencia sobre el cumplimiento de la ley en una compañía? Verán, la superintendencia ya nombró o ya pidió que las organizaciones tengan un delegado de protección de datos. El siguiente paso que va a dar la superintendencia es pedirles a esos delegados que emitan unos informes sobre el nivel de madurez de las organizaciones. Eso se ha hecho a nivel internacional, o sea, no es que es una decisión arbitraria del superintendente, sino es una buena práctica. Y entonces el delegado, que es autónomo, independiente, imparcial, que tiene conexión directa con la máxima autoridad de la empresa, será el que precisamente sea una especie como de supervisor, de asesor que te diga, a ver, yo voy a emitir estos informes, voy a decir que estás caminando, pero entonces, ¿cuál es tu planificación? ¿Cuándo vas a corregir este tema de no comprar un antivirus? ¿Cómo va tu planificación? Es decir, te va a estar incentivando y te va a estar monitoreando y te va a estar dando seguimiento permanente de que todo lo que has
planificado en la organización para dar cumplimiento a la ley de protección de datos, lo estás cumpliendo. Que no puedes decir, no, es que no tengo recursos de este año, entonces no voy a comprar un antivirus. No, tienes que decir, ok, tengo uno que tiene esta tal fecha, no voy a dejarlo expirar, voy a seguirlo comprando. Es decir, que se vuelve una forma de supervisión permanente porque el delegado está para establecer la mejora continua. Perfecto, muchísimas gracias. Una inquietud adicional, Alexander Méndez López nos dice, hola, en base a su experiencia, ¿qué sistema o qué herramientas componen un sistema para la gestión y protección de datos? A ver, aquí hay que distinguir que no se trata de un sistema tecnológico. Hay varias herramientas que están en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el reglamento. Tenemos el registro de actividad de tratamientos, tenemos un inventario de activos de protección de datos, tenemos el sistema de gestión de riesgos como tal en derechos y libertades, que no es el mismo del sistema de gestión de riesgos de seguridad y de la información, y ese es otro de los errores comunes en la implementación, que le dicen al ingeniero que sabe estar implementando o que ha hecho análisis de riesgo en seguridad, de una vez mete ahí lo de protección de datos. No tiene la misma estructura porque aquí se hace análisis en derechos y libertades. Tenemos además la matriz de conservación, las políticas que se tienen que cumplir para dar visibilidad y tener evidencia para cada uno de los elementos de los principios. Es decir, son una serie de elementos y de herramientas que permiten demostrar cada uno de los principios, el cumplimiento de cada una de las obligaciones del artículo 47 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, y además de cada una de las resoluciones que nos han dado ciertos lineamientos o directrices adicionales que completan esas obligaciones del 47. Excelente. Gracias, Lore. Tenemos una inquietud adicional que me dejaron por interno y dice, si ocurre un incidente, filtración, acceso no autorizado o pérdida de información, ¿cuáles son los primeros pasos que recomendaría para seguir en las primeras 24 a 48 horas para reducir justamente el impacto legal y reputacional? A ver, ahí nosotros tenemos dos partes. La primera, identificar si se trata de una violación de datos personales, porque no toda vulneración es de datos personales. Si yo ya identifico que es de datos personales, saber si en esa violación de datos personales esos datos ponen en riesgo los derechos y libertades de las personas. Si es que no ponen en riesgo los derechos y libertades, yo no notifico a los titulares, pero si es que los ponen en riesgo, porque se trata, por ejemplo, de un dato de tarjeta de crédito, de un dato de clave con el cual se acceden a la historia clínica de una persona, obviamente tengo que notificarle al titular. ¿Para qué? Para que el titular esté alerta de posibles estafas, modifique las claves o haga alguna gestión propia que le permita evitar daños directos por partes de atacantes que lo que van a querer es generar procesos como engaños o fraudes, ¿no es cierto? También tengo que notificar a la autoridad, al Arcotel y a la Superintendencia de Protección de Datos. Y en esas notificaciones tengo que decir cuáles son los vectores de ataque, cuáles son los elementos con los cuales yo he respondido, qué tipo de datos se filtraron, cuáles son las acciones que yo he realizado, por ejemplo, la notificación a titulares. Con toda esa información yo ya estoy respondiendo. Y al responder de manera clara, de manera transparente, estoy reduciendo el impacto legal y reputacional. Porque lo peor que puede pasar es que yo esconda. Si yo escondo, no cumplo con la obligación de notificar. Y si no cumplo con la notificación obligación de notificar, ya solamente la no notificación es una causal de infracción. Y solo eso ya es la posibilidad de una multa. No necesito ni siquiera llegar a temas de auditoría, de saber si es que tenía todos los mecanismos o controles, etcétera, porque solo la no notificación ya es causal de sanción. Excelente. Muchísimas gracias, Milore. Excelente tema. Vamos por acá. Déjeme un segundito.
Perfecto, muchísimas gracias. Esas son todas las inquietudes, definitivamente un tema súper interesante. Y para todos aquellos que están aquí conectados, queremos contarles justamente que el IPBF tiene preparado un programa que estará para el 18 de febrero con temas de ciberseguridad, donde Lore nos acompañará. Así que bueno, también quería presentarles acá y agradecerte, Lore, por este tema súper interesante, esta exposición referente a ciberprotección de datos y buenas prácticas para recuperar, almacenar y gestionar los datos personales. Mi Lore, a nombre del IPBF queremos hacerte la entrega de este certificado. Voy a dar lectura justamente. Dice, déjenme un segundito que no. Ahí, perfecto. Mi Lore, muchísimas gracias. Dice, otorga el presente certificado a Lorena Naranjo Godoy por participar con la ponencia referente al tema de ciberprotección de datos, buenas prácticas para recopilar y almacenar y gestionar los datos personales, desarrollado en modalidad virtual con una duración de 1 hora. Quito, 21 de enero del 2026. Muchísimas gracias, Lore, por pertenecer a nuestro claustro docente y seguir formando a los profesionales del sector, tanto bancario y asegurador, en estos temas tan interesantes. A todos los que se conectaron, pues agradecerles su participación. Y como les mencionaba, contarles que tenemos justamente ese curso disponible si desean, y a todos aquellos que estuvieron aquí conectados, si desean participar, tendrán un descuento preferencial. Así que eso es todo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, mi Lore. Muchas gracias también. Un gusto haber estado con ustedes. Muy gentil. Gracias, Lore. Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.